Nuestro cuadro que nos puede identificar sería lo siguiente. Debemos identificar, por ejemplo, nuestros ingresos brutos. A eso le deducimos el costo computable. ¿Qué obtenemos? La renta bruta. Aquí es la parte importante. Restamos los gastos, ¿no? Luego le sumamos otros ingresos y encontramos la renta neta. Recordemos, no es correcto que yo pueda aplicar el impuesto a renta sobre la renta bruta, porque si no, no habría posibilidad de justificar un desembolso de dinero para trabajarla. ¿Dónde debo aplicar el impuesto a renta? En la renta neta, no en la renta bruta, ¿correcto? Ahí es donde vamos a partir para el análisis del impuesto a la renta. Y además, en esta renta neta, lo que debo identificar es que debo efectuar adiciones y deducciones, ¿no? Ahí aplico además, ¿no?, la posibilidad de aplicar pérdidas tributarias compensables, que hemos mencionado hace un momento y vamos a revisar con mayor detalle. Ahí es donde entraremos a lo que es la renta neta imponible o eventualmente una pérdida tributaria, ¿no? Y si sale un impuesto resultante, la consecuencia inmediata va a ser que en la práctica existirá un tributo por pagar al fisco. Ahí le restamos los créditos, en caso de que existiera, y obtenemos dos mecanismos. O saldo a favor del fisco, que implica, ¿no?, en ese caso, un monto de pago del tributo, o un saldo a favor del contribuyente, que sería en este caso una posibilidad de aplicar a ingresos posteriores, ¿no? Si yo tengo un saldo a favor del contribuyente, lo primero que voy a hacer es, en la declaración anual de impuesto de renta, determino mi impuesto y aplico mi saldo. Pero algo importante antes de avanzar. ¿Cuándo presentaste la declaración jurada? Si la declaración jurada se presentó en el periodo marzo 2000, imaginemos 20 del año siguiente, ¿no?, entonces, ¿cuándo puedo aplicar mi saldo? Marzo, que vence en abril. Pero si mi declaración jurada la presento en abril 2020, ¿cuándo puedo aplicar mi saldo? Sería abril, que vence en mayo. El error típico es a veces adelantar una fecha que no corresponda. Y es donde normalmente existen contingencias. Recomiendo la lectura de dos artículos en esta parte. El artículo 85 de la Ley de Impuesto a Renta y el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Impuesto a Renta. Ahora, vayamos a los elementos que son determinantes para poder establecer la posibilidad de un gasto sea deducible. Un primer tema es que no sea necesario, dice, para que sea deducible, son elementos concurrentes, que sea necesario para producir y o mantener la fuente generadora de renta. Esto es lo que hace un momento mencionamos que es el principio de causalidad. Es decir, para tener un gasto tenemos que identificar qué actividad desarrollamos. Y sobre esa actividad, todos aquellos gastos involucrados a esa actividad. ¿Eso es necesario? Sí. Y si yo busco ese esquema, sería deducción de gastos por principio de causalidad. Un segundo tema que debemos revisar es que el gasto no se encuentra expresamente prohibido por ley. Y mencionamos ¿dónde? El artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta. Justamente el 44 me indica, ¿no?, cuáles gastos no son deducibles. Pero recuerden que es una lista cerrada. Es decir, los que están en el 44 textualmente son los que no son deducibles. Un tercer tema es que debe encontrarse debidamente acreditado documentalmente con comprobante de pago y documentación adicional fehaciente. ¿Dónde nos referimos en este caso? Comprobante de pago, factura, ticket factura, guía de remisión para sustentar el traslado, contratos, tratativas comerciales por correo, ¿no?, actas de entrega, actas de culminación del servicio, conformidad del servicio, ¿no?, si hay préstamos, contrato de mutuo de dinero con firmas legalizadas ante notario, es decir, tener todos los elementos que justifiquen la operación. Pero ¿qué nos quedamos a veces? En creer que solamente la factura es el único documento. Falso. Tengo que tener más información para que el fisco no tenga dificultades en una revisión más adelante. Un cuarto punto es que el gasto cumpla con el criterio de razonabilidad, proporcionalidad y generalidad. Estos elementos debemos revisarlos con detalle, porque si hablamos de razonabilidad, ¿es razonable, por ejemplo, que un negocio que recién inicia actividades en el ejercicio 1, por ejemplo, tenga gastos por sobremanera de gastos de viaje para que el representante legal, que a la vez es gerente y trabajador de la empresa, viaje al extranjero, 7, 8, 10 viajes al extranjero, ¿no?, si la empresa recién tiene actividades mínimas? Entonces ahí nos damos cuenta que no existe razonabilidad y los viajes han sido específicamente a lugares donde no hay ningún tipo de actividad comercial, más bien viaje turístico. Que nos estamos dando cuenta que se está mezclando gasto no razonable, gasto prohibido y gasto personal, ¿no? Entonces son elementos que debemos tener en cuenta. Vayamos a los principales gastos deducibles para entrar a detalle de la capacitación del día de hoy.
Un primer tema son los intereses de deudas. Partamos por lo siguiente. ¿Qué cosa es un interés? Recuerden que el interés puede ser compensatorio o moratorio. Lo que estamos viendo en este momento es un interés de tipo compensatorio. Y sobre todo cuando existen deudas. Acordémonos que el capital, el dinero, es un bien que es escaso. En consecuencia, si el dinero es un bien escaso y yo voy a prestar dinero a otro, ¿qué es lo que buscaría? Una utilidad. ¿Y cuál es la utilidad? Por naturaleza, los intereses. Entonces, si yo presto dinero, ¿no? El inciso A del artículo 37 de la ley de impuesto de renta me indica que son deducibles para efectos del impuesto de renta como gasto, siempre y cuando esos intereses sean originados por su constitución, renovación o cancelación de las deudas, ¿no? En la parte, en el monto de ingresos que sean obviamente que superen los ingresos exonerados, ¿no? Siempre que hayan sido contraídas, mencionamos acá, para adquirir bienes o servicios vinculados con la atención o prestación de rentas gravadas. Es decir, para que yo tenga justificación de los intereses, tiene que haber necesariamente relación directa. Es decir, si me voy a endeudar para pagar un financiamiento, el interés es justificado. Si voy a tener intereses de financiamiento para adquirir una maquinaria, se justifica. Si voy a adquirir una existencia, se justifica. Si voy a pagar un tema de un préstamo bancario, se justifica. Pero no sería correcto si tuviera un préstamo personal, porque ahí escapa el tema de la causalidad, ¿no? Por lo que vemos, tenemos que ser necesariamente vinculados esos intereses al mantenimiento de la fuente productora. Por eso analizamos causalidad. También son incorporados acá los intereses de fraccionamiento. Imaginemos que tengo una deuda tributaria por el ITAN. No lo cancelé hace un tiempo atrás y quiero fraccionarlo. Lo puedo hacer. No cancelé el impuesto de renta del ejercicio 2018 y llegué a una orden de ejecución coactiva, pido un fraccionamiento. Antes que ejecuten, me aprueban el fraccionamiento. Los intereses vinculados al fraccionamiento son gastos deducibles, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son intereses compensatorios. Ahora, en el caso de los intereses entre partes vinculadas, la norma hace referencia hasta el año pasado que eran deducibles aquellos intereses que no excedan el monto de 3 veces el patrimonio, ¿no? El coeficiente de 3 del patrimonio neto, si yo excedo esa cantidad, eso no es deducible. Pero eso ha sido modificado a partir de este año. Si yo veo la normatividad de intereses, ¿no? Particularmente la llamada subcapitalización, existirá la posibilidad de coeficiente de 3 veces el patrimonio para cualquier tipo de deuda. Hasta el año pasado, 2018, era solamente partes vinculadas, pero el 2019 en adelante es cualquier tipo de deuda. En consecuencia, yo tengo que saber con exactitud cuál es mi patrimonio y endeudarme hasta 3 veces el monto del mismo. ¿Qué pasa si me excedo ese monto? Esa parte que exceda no es deducible, implica un reparo tributario, ¿no? Ahora, tenemos un ejemplo muy sencillo que vamos a ver a continuación respecto a intereses por deudas. Por ejemplo, se hace referencia a un préstamo, en el caso particular de partes vinculadas, ¿no? Y acá se menciona que no puede exceder 3 veces el patrimonio. Si observamos, tengo una empresa Los Únicos S.A., que es vinculada económicamente con la empresa Los Rebeldes, un caso del año anterior, o si desean 2017, que es el caso que planteamos, ¿no? Tengo un patrimonio neto de Los Rebeldes al 31 de diciembre de 2017 de 750.000 soles, ¿no? Y mi préstamo recibido en el año 2018 a la empresa Los Únicos son 3.120.000. Mi endeudamiento como máximo son básicamente 3 veces el patrimonio. Si nos damos cuenta, 750.000 por 3 me da la cifra de 2.250.000. Voy a verificar que tengo un exceso. ¿Cómo me lo verifico? Voy a ver lo que el préstamo que he recibido, 3.120.000, menos mi límite máximo, que son 2.250.000, y me da un total de 870.000. Pregunta, ¿los 870.000 son deducibles? No, porque ese es el monto del endeudamiento. Yo debo calcular sobre los 870.000 el interés, y ese interés de esa cantidad es reparable. Pero recordemos que eso fue modificado a partir de este ejercicio 2019, en donde ya no me interesa si son partes vinculadas, sino son cualquiera, ¿ok? Es un breve punto que debemos revisar. Ahora, un segundo tema de gasto deducible son los tributos. Estamos analizando tributos, por ejemplo, si la empresa es propietaria de un inmueble y el inmueble paga el impuesto predial ante la municipalidad respectiva donde se encuentra ubicado, es deducible. Si paga los arbitrios, es deducible. Y si compra una propiedad, pago el alcabala. Ah, cuidado, el alcabala no es deducible. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El alcabala es costo de adquisición, no es gasto deducible. ¿Qué otros gastos son deducibles? Por ejemplo, si tengo una flota de camiones, yo pago el impuesto vehicular.
eso es deducible. Si pago el impuesto de renta, ¿es deducible? No. ¿Por qué razón? Porque el impuesto de renta por naturaleza no se puede deducir del impuesto a la renta, ¿no? Entonces ahí tengamos cuidado. Acá me hace referencia, por ejemplo, el tema de predial, vehicular, el ITF inclusive, que es impuesto de transacciones financieras, ¿no? Y las tasas, ¿no? Obviamente requiero causalidad. Pero además dice que no es deducible del impuesto de renta la tasa adicional del 5%. Esperamos que esta información te haya servido. Suscríbete para un mejor contenido gratuito y si deseas volverte un experto en tributación y obtener la certificación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, AIDET e INEDI, dale un clic a la miniatura que aparece aquí o en el enlace de la descripción. Gracias, hasta la próxima.